Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Nueva jornada violenta se vivió en el país. Nos enlazamos con Charlie Pisa, nos tiene un nuevo caso de sicariato. Charlie, buenas noches. Buenas noches a Ana y amables televidentes. Así es, ocurrió hace pocos minutos, terminó el procedimiento de medicina legal. 2 ciudadanos fueron asesinados en un barrio del Cristo del Consuelo. Más adelante les tendremos todos los detalles. Volvemos en breve contigo. Gracias, Charlie. Asesinan a 4 personas en el distrito Manta, provincia de Manabí. 2 de las víctimas eran agentes civiles de tránsito. La policía confirmó que estaban amenazados y que sus nombres eran parte de una lista que circuló en redes sociales. Solo y en una motocicleta, si un sicario llegó hasta la zona comercial de Tarqui y asesinó a quemarropa al agente de tránsito Javier Morán, de 24 años de edad. Su compañero fue testigo del ataque violento, uno de los 4 registrados en Manta, provincia de Manabí. El agente de tránsito llegó, se paró y enseguida le dieron y lo mataron ahí rápido y uno pasa a los lados con pánico de ver las cosas que están sucediendo. ¿Hasta cuándo? 5 horas antes, otro agente municipal de tránsito también fue asesinado al estilo sicariato. Isaac Yanes Velasco, de 27 años de edad, fue acribillado dentro de su vehículo en el sector de Costa Azul. Fue interceptado por un vehículo, una camioneta roja, la misma que le realizó varios disparos. Lamentablemente el vigilante de tránsito falleció. Los agentes municipales, según la policía, estaban dentro de una lista de personas amenazadas que circuló en redes sociales. Una lista que estamos tratando de siempre socializar a ellos, porque el día sábado también hubo otro atentado contra otro agente civil de tránsito. Por tercera ocasión él se salva de ser victimado. Desde el 2022 son 14 personas entre agentes de tránsito y funcionarios de la agencia municipal que han sido asesinados en Manta. Que en varios de los casos estarían siendo parte de estos grupos de delincuencia organizada, serían colaboradores de estos grupos de delincuencia. Entonces, obviamente, ante una actitud de esta naturaleza, en algún momento van a tener los problemas que nosotros estamos viendo. Pero también hay funcionarios honestos que de una u otra manera también son objeto de estos ataques. En el barrio 15 de septiembre, en otro ataque de sicarios, también acabaron con la vida de Carlos García Nieto, de 24 años de edad. Mientras que en Montecristi, Alexis Cusme también fue asesinado. El ataque iba dirigido a otro familiar, confirmó la policía. El objetivo no era la persona que en este momento se encuentra fallecida, sino el hermano, que tiene antecedentes penales. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 4 personas fueron detenidas en 2 operativos ejecutados en Montecristi, provincia de Manabí. En ambos casos, agentes de la policía fueron atacados. En el primero con un artefacto explosivo y en el segundo con disparos. Uno de los detenidos resultó herido en el cruce de balas. Una persecución policial con cruce de balas y un allanamiento dejaron 4 personas detenidas en Montecristi, provincia de Manabí. En el primer hecho, un hombre y una mujer fueron aprehendidos luego de atentar en contra de elementos de la Policía Nacional con un artefacto explosivo. Durante el procedimiento, estos individuos, estos delincuentes, lanzaron un artefacto explosivo al personal policial que estaba en el procedimiento. Gracias a Dios, en buena hora no detonó este artefacto explosivo. El segundo hecho fue una persecución policial y un cruce de balas. 2 personas en una moto dispararon contra los agentes del orden, quienes lograron neutralizar a uno de los implicados. Realizan disparos contra el vehículo policial en que se movilizaban los compañeros. En ese momento, haciendo uso legítimo de la fuerza, también los servidores policiales repelen esta agresión, producto de lo cual uno de los ocupantes de esta otra motocicleta se encuentra herido. Según se informó, uno de los detenidos tiene antecedentes penales. Se produce la aprehensión de 2 ciudadanos, Aníbal Humberto, de 22 años, Brian Steven Q, de 25 años,
y como indicios se retiene 2 motocicletas y una arma de fuego. La policía en el lugar investigaba indicios de los últimos hechos violentos ocurridos en el distrito. Se retuvo una camioneta que estaba reportada como robada en la ciudad de Guayaquil, que estaba siendo incinerada. Presumimos que esta camioneta fue parte de los hechos delictivos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 13 detenidos dejó el operativo Apolo 6, liderado por el ministro del Interior John Reinberg, en Machala, provincia de El Oro. Entre los aprehendidos está alias Joker, líder de un grupo armado a quien se lo responsabiliza de varias muertes violentas. 200 policías ejecutaron la operación en los barrios Cristo del Consuelo, Nuevo Pilo, Las Catias, Wilson Franco y Puerto Bolívar. Fueron 25 muebles allanados, 13 aprehendidos en flagrancias, 6 de ellos con antecedentes penales y capturados con anterioridad y 2 detenidos con boleta de captura. En uno de los allanamientos fue aprehendido el líder de una organización delictiva a quien se le atribuyen varios delitos. Michelle Isaac Jiménez Reyes, alias Joker, objetivo de intermedio valor, autor del asesinato de alias Romario, cabecilla de los Sao Box que tenía y lideraba el sector de Puerto Bolívar. Para sorpresa del ministro, alias Joker ya había sido capturado meses atrás, pero un juez no dictaminó prisión preventiva. Que ya ha sido capturado el 16 de abril del 2025 y fue liberado el mismo día con medidas sustitutivas a la prisión preventiva por el juez Clever Alfonso Gonzabay y Nostroza. La vez pasada que vine, se los dije, se los mencioné, les di nombre, jueces que siguen liberando a peligrosos delincuentes que salen a delinquir. Asimismo, se refirió a los 9 jueces de la Corte Constitucional. En enero de este año, la Corte Constitucional emitió la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 536 del COIP, que prohibía a los jueces sustituir la prisión preventiva con medidas sustitutivas cuando se trate de casos de reincidencia. Esto es que lo volvemos a coger otra vez 2, 3 veces y pueden seguirles dando medidas sustitutivas a estos peligrosos delincuentes. El resultado del operativo fue de 6 armas decomisadas, entre ellos un fusil AK-47, municiones, celulares, drogas. Se recuperó 2 vehículos y 9 motos que estaban reportadas como robadas, y se desarticuló un centro clandestino de monitoreo que tenía 12 cámaras. Informó Richard Ceballos. Una alerta de secuestro causó pánico en un sector del sur de Guayaquil. La policía aclaró que se trató de una persecución en la que víctimas de un asalto buscaban recuperar sus pertenencias. Este video fue compartido en redes sociales y los internautas reportaban un supuesto secuestro ocurrido en La Fragata, sur de Guayaquil. Las imágenes corresponden al miércoles 13 de agosto. Cerca del mediodía, las cámaras captan cómo varias motos llegan al punto. Más de 10 hombres sacan de este bar esquinero a 2 sujetos que fueron embarcados en motocicletas a la fuerza. Se tomó contacto con el dueño del local, en el cual nos ha manifestado que él, bajando una mercadería de su local comercial, se había ingresado unos ciudadanos arbitrariamente al local, es decir, queriendo esconderse en este caso, de lo que le seguían los otros ciudadanos, donde supuestamente habían cometido el delito. Según la policía, los supuestos secuestrados eran en realidad delincuentes, a quienes seguían algunas víctimas en moto. No fue una banda, fue más allá de esto, ciudadanos indignados por el cometimiento de un delito, le seguían para, en este caso, poder recuperar sus pertenencias. Del asalto que desencadenó esta persecución no hay detalles ni denuncia, pero el jefe operativo del distrito Esteros señala que los sospechosos fueron liberados poco después. De lo que indicaba el propietario del local, quien había visto los hechos, les habían retenido por un momento y metros adelante les habían soltado en este caso. Además, los vecinos mencionaron que 30 minutos después de que se llevaran a los ladrones, uno de ellos volvió para buscar una gorra que se le había caído en medio del forcejeo, informó Carolina Pimentel. Bien, vamos Charlie con lo anunciado anteriormente, te escuchamos.
Así es, Annalyn, se trata de un hecho violento que ocurrió en el barrio de las calles 16 y Oriente, esto al suroeste de Guayaquil, y había 4 personas en el exterior de una vivienda conversando y de repente apareció un automóvil. De ahí se bajó un ciudadano que realizó al menos 30 disparos con una pistola calibre 9 milímetros en las imágenes que ustedes están observando en este momento. Los indicios balísticos quedaron alrededor de unos 20 o 30 metros a la redonda en esa calle y los cuerpos quedaron junto a la vereda. Se trata de un ciudadano de 31 años que tiene 2 antecedentes penales por robo, según la Policía Nacional, y otra persona, un señor de 60 años, quien trabajaba en un taller del mismo barrio. Aún se desconocen las motivaciones de este hecho violento que dejó 2 víctimas mortales en este sector de la urbe porteña. Escuchemos al subjefe del distrito Portete, quien dio más detalles sobre este caso. Acuden las unidades policiales a la 16 de Oriente, en la que se percata que efectivamente existen 2 personas victimadas producto de muertes violentas con disparos de armas de fuego. Los cadáveres se encuentran con impactos de proyectil de tipo 9 milímetros en su cuerpo y en su cabeza, y aproximadamente existen vainas percutidas con una cantidad de 30 vainas percutidas. Sí, efectivamente, una persona tiene 60 años de edad y se dedicaba al negocio del arreglo de vehículos y pintada, y la otra persona tiene 31 años de edad y se dedicaba al negocio del comercio de ropa y de mariscos. Los cadáveres fueron trasladados hasta la unidad o laboratorio de criminalística y ciencias forenses, mientras que también los agentes levantaron cada uno de los indicios. Recordemos que en esta semana, a pocas cuadras, esto en la Octava y Oriente, se registró un hecho con similares características, pero con una víctima mortal. Adelante, buenas noches. Agradecemos a Charlie Pisa. Un hombre y una mujer fueron baleados en medio de un confuso hecho en el cantón Isidro Ayora, en Guayas. La fémina murió y la policía aprehendió a un presunto agente de tránsito que habría participado en este hecho. Una pareja que iba a encontrarse con unos amigos en Isidro Ayora, provincia de Guayas, en horas de la noche de este miércoles, fue interceptada por sujetos armados a bordo de un carro. Los amarraron de manos y pies y los trasladaron por la vía al recinto Pueblo Nuevo y les dispararon en reiteradas ocasiones para dejarlos abandonados. La fémina murió, mientras que el hombre permanece asilado en un hospital. La policía se activó de inmediato y aprehendió a un sospechoso. Además, retuvo un carro en el que presuntamente se trasladaba. Al parecer, es un agente de tránsito. Una persona que trabaja en el tránsito, no le podría decir a cuál institución, sí, pero conocemos oficialmente que esta persona pertenecería al servicio de tránsito, sí, de la provincia del Guayas. Se coordinó con unidades especializadas de la policía para que continúen con el procedimiento. El aprehendido no tiene antecedentes penales. Ahora las autoridades buscan esclarecer el móvil del hecho. Para el respectivo procedimiento con la DINASED, con la Policía Judicial, con Criminalística. Informó Adriana Peralta. Atentos con la siguiente noticia. Un secretario judicial se negó a formalizar la detención de un hombre acusado de violencia intrafamiliar, pese a que el procedimiento policial ya estaba listo y dentro del horario laboral. El hecho quedó grabado en video y generó la reacción del Consejo de la Judicatura, que adoptó medidas disciplinarias contra el funcionario. El secretario de turno de las 16 horas hasta las 24 horas. Ya. Hasta las 0 horas, ¿no? Ya, hasta las 0 Son horas. las 23:25. Son las 23:25, mi sub. Para sortear esto me demoro mínimo media hora. La Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de violencia intrafamiliar en el distrito Portete, en Guayaquil. Tras su captura, los agentes lo trasladaron hasta la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en el sur de Guayaquil, pero al llegar el secretario de esa dependencia se negó a recibir el parte y formalizar la detención, lo cual quedó captado en video. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con el aprendido? Hay que garantizar el debido proceso y obviamente Hay que garantizar el debido proceso. Usted viene a las 11 horas con 26 minutos y yo no le puedo recibir esto. Y el señor fue Pero detenido a las necesitamos, 19 horas. él tiene derecho al acceso a la justicia de manera oportuna y de manera pronta. O sea, yo estoy viniendo dentro del horario que ustedes laboran. Me estoy identificando. Entonces, sí. Nosotros tenemos un superior como ustedes lo tienen. ¿Ya? Tómame.
No me va a recibir. Por favor, si me puede dar por escrito que no me va a recibir y el motivo por el cual. ¿Va a recibir o no lo va a recibir? ¿Me va a dar por escrito? Educación de los funcionarios públicos. No nos recibe el parte policial y nos lo tira en un escritorio diciendo que él trabaja hasta las 23 horas cuando el horario de ellos es hasta las 00 horas. Entonces nos deja aislado el parte policial en un escritorio. Nosotros tampoco tenemos un lugar donde se le pueda mantener aislado a esta persona. La atención nos indicaron que se reanuda mañana a las 8 horas y que tengo que dirigirme hasta la unidad judicial de La Valdivia. Tras la circulación del video, el Consejo de la Judicatura inició acciones disciplinarias contra el secretario de la unidad judicial. Se dispuso su traslado a otra dependencia y una vez concluido el proceso, se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente conforme a la ley. Y de igual manera, gasta recursos del Estado, patrulleros, personal policial, incluso se está atentando a la seguridad del núcleo más importante que tiene la sociedad, que es la familia, porque estamos hablando de una violencia intrafamiliar entre cónyuges. Si es que el ciudadano es puesto ahorita en libertad o nosotros no adoptábamos el procedimiento de rigor, esto puede terminar en serias consecuencias como son los femicidios, entre otras cosas. Mientras el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, indicó en su cuenta ex que la justicia no tiene horarios y que se debe garantizar que todos reciban una adecuada atención basada en los principios de celeridad y transparencia. Informó Roselena Vázquez. La Coordinación Zonal 8 de Salud posesionó a los 3 oficiales de la Armada que estarán a cargo de los hospitales universitarios Guasmo Sur y Monte Sinaí. Tras el brote de la bacteria KPC, el gobierno dispuso su intervención para fortalecer la provisión de medicinas y su infraestructura operativa. En los 3 hospitales intervenidos tras la muerte de 2 neonatos a causa de la bacteria KPC, uno por uno fueron posesionados por el coordinador zonal 8. El capitán de navío Marco Patricio Zambrano asumió la gerencia del hospital universitario, médico con maestría en gerencia hospitalaria y especialidad en nefrología. Ocupó la jefatura de planificación en la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Afuera, la angustia por lo sucedido y las carencias se multiplicaba. Porque yo también estoy internada aquí y efectivamente hacían falta varios insumos que no permitían comprarlos. Pero no tenían y tampoco permitían comprarlos. No, decían que era prohibido, que no podían pedir. En todo caso, así quedamos. Porque hacía falta hasta un envase para el frasco de orina. Yo no voy a darlos aquí, solo por los controles que me estoy haciendo aquí. ¿Por qué lo haría de manera particular? Porque no quiero que le pase lo mismo que pasaron a los bebés. El capitán de navío Pablo Herrera Salazar, médico cirujano, también con una maestría en gerencia hospitalaria, fue director técnico asistencial del Hospital Naval y por segunda ocasión administrará el Hospital Guasmo Sur. Poder comprar una aguja que me cuesta para poderme hacer una biopsia, ya tengo 3 meses aquí. Recién vengo a hacerme la consulta, porque no encontraba cómo comprarme, porque no tenía dinero para comprarme la aguja. Esta aguja me cuesta $80. Que nos ayude con las medicinas, porque eso es lo que más necesitamos. Yo hizo insulina y no hay insulina tampoco, señor. El tercero fue el capitán de navío, Luis Obando Espinosa, licenciado en logística naval con maestrías en gerencia hospitalaria y gestión portuaria. Estará a cargo de Monte Sinaí. Cada uno tendrá un equipo de 10 colaboradores en materia jurídica, talento humano y bodega. Falta medicina, falta para hacer exámenes, falta más atención, más que la gente sea más sociable, no sea tan déspota para tratar. Tienen el gigantesco desafío de optimizar la atención en hospitales de alto flujo con la provisión de medicinas e insumos, así como el fortalecimiento de la infraestructura operativa. Informó Jorge Escobar. 4 preguntas más de la propuesta de consulta popular enviadas este jueves por el Ejecutivo entrarán a análisis en la Corte Constitucional. Ya se empiezan a definir posturas en las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa consolida su propuesta de consulta popular.
enviando 4 preguntas con sus respectivos anexos a la Corte Constitucional. Aquí consta la contratación laboral por horas para el sector turístico, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reducción del número de asambleístas y posible juicio político a los jueces constitucionales. En el legislativo las reacciones no se hicieron esperar. Desde el correísmo. A la gente ya se le consultó un año atrás si estaba de acuerdo el trabajo por horas. ¿Qué dijo los ciudadanos? No estoy de acuerdo. Ya se pronunció. ¿Por qué insistir? Por Dios. Sabemos y conocemos por misma información de la UAFE, por ejemplo, que uno de los focos o puntos por donde más se lava dinero es a través de los juegos de azar como los casinos. Y nos quieren consultar que si es que se llevaría adelante nuevamente la instalación de los casinos. El Partido Social Cristiano centra su análisis en un posible juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, cuyo anexo todavía no les convence. No por la decisión, sino por el tiempo. Entonces repito, tal como está el anexo, no. Si el anexo mejora y se enfoca en el tiempo, en el incumplimiento del tiempo, respecto del tipo de decisión que tiene que tomar la Corte, con todo gusto nosotros podríamos analizar. Desde los independientes demandando que se pueda incluir más preguntas para que sea un solo gasto. Hemos enviado ya una pregunta al señor presidente de la República, no lo he hecho como legislador, sino como ciudadano, preocupado de la situación de la ruralidad, de que los prefectos sean elegidos por el voto popular rural, porque sus competencias son rurales, se hacen elegir en las ciudades y dejan votando el campo. Creo que es tiempo de preguntarle a la ciudadanía ese tema. El siguiente paso será que la Corte analice el contenido de estas 4 preguntas y los anexos para determinar que cumpla con lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y al final del día serán los ecuatorianos, los ciudadanos, quienes decidan sobre las preguntas que ha planteado el Ejecutivo. Recordemos que la referente a bases militares extranjeras ya pasó todos los filtros. Financiamiento a partidos políticos desde el Estado, a la espera del segundo pronunciamiento de la Corte. Y la de casinos iría directo como enmienda, informó Héctor Romero. 10 de la noche con 23 minutos, hacemos una breve. Gracias por su gentil sintonía. Vamos de inmediato con lo anunciado. La Policía Nacional aprehendió a 4 hombres quienes se movilizaban con fusiles y uniformes militares a bordo de una camioneta robada en una vía de la provincia de Los Ríos. Se investiga si estarían relacionados con hechos violentos. Fueron interceptados en la vía Babahoyo-Juján en la provincia de Los Ríos, tras una persecución policial registrada la mañana de este jueves. Durante la huida, los sospechosos dispararon contra los uniformados, pero fueron rápidamente reducidos pese a portar armamento de grueso calibre. 3 armas de fuego tipo fusil calibre 5.56, un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo escopeta, 90 municiones calibre 5.56, 14 municiones 9 milímetros. Entre los aprehendidos figura un objetivo de intermedio valor. Antonio G., alias Bodowski, 21 años, considerado como un objetivo de intermedio valor, quien posee varios antecedentes penales y también tenía una boleta vigente por tenencia de armas de fuego. Como parte de las evidencias, la policía decomisó 6 uniformes similares a los de Fuerzas Armadas, incluyendo botas, cascos y un forro de chaleco antibalas. Según las investigaciones preliminares, tanto el armamento como la indumentaria coincidirían con las utilizadas horas antes por un grupo de sicarios que asesinó a 2 personas en la parroquia San Juan de Pueblo Viejo, a pocos kilómetros del lugar de la captura. El modus operandi de estas estructuras era justamente utilizar la fachada de personal militar o policial. De acuerdo a los elementos que nosotros tenemos, las armas que serán periciadas más adelante dentro de la instrucción fiscal, podremos determinar dónde nomás se utilizaron este tipo de armamento. Las primeras investigaciones apuntan a que los detenidos se dirigían de regreso al Cantón Durán en la provincia del Guayas y serían parte de un grupo armado organizado que opera en ambas provincias, informó Martín Soto.
Un siniestro de tránsito dejó una mujer fallecida y varios heridos. Mi querido Charlie, coméntanos por favor esta información, ¿en dónde se suscitó este lamentable hecho? Así es, Ana, y ahora les contamos que este siniestro se registró al mediodía, esto en la vía Daule-Novol, en la provincia de Guayas. El bus de la ruta balsareña se impactó contra un tráiler que estaba a un costado de la vía. Veamos. Eran las 12 horas con 51 minutos. Locación, cerca del redondel de la vía Daule-Novol en Guayas. Y desde un camión una cámara capta como un bus se estrella contra un tráiler. Y al acercarse se pudo observar a una señora en el piso y otras víctimas más a pocos metros. Se trató de un siniestro de tránsito en el que el bus de Disco 11 de la ruta balsareña impactó desde la mitad del automotor hacia atrás contra el contenedor y la plataforma que estaban estacionados. Pero aquí también se ve que un camión se le cruza al micro y lo desestabiliza. Y todo terminó en la muerte de la ciudadana que iba en el asiento posterior. Y los 3 heridos, también pasajeros, están hospitalizados. Veníamos en la parte delante, gracias a Dios no pasó nada. No es que había un carro aquí estacionado y con eso se va, o sea, se daña toda la parte de en medio para atrás. Y ahí la gente salieron despedidas, sí. Así relató una de las sobrevivientes los terribles momentos que enfrentaron cuando la mitad de la carrocería quedó destruida y los escombros esparcidos en la vía. Yo vi que estaban como más de 3 personas caídas. Una señora sí ya estaba muerta, la otra señora, toda la parte de adelante se le habían salido los dientes y el otro señor también tenía destapada la cabeza. La CTE tomó procedimiento en ese lugar y no se informó qué pasó con los conductores de los vehículos implicados, solo que iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades. Se está verificando dónde mismo exactamente está estacionado, con las evidencias que tenemos, con las huellas que hay en el lugar del accidente sobre la calzada, para cotejar en la investigación. Aquí quedaron escenas de dolor y muchos intentaron ayudar a los heridos. Eso ocurrió frente a un punto de venta de comida donde los vehículos de transporte de carga son estacionados porque sus conductores se bajan a almorzar, informó Charlie Pisa. Lo impactante de este caso es que el conductor del Disco 11 de la ruta balsareña intentó salvar su vida, giró el volante hacia el lado izquierdo y por eso el bus se impacta, la parte de en medio hacia atrás. Las víctimas son todos pasajeros que iban en la parte posterior, en los asientos posteriores. Los de adelante sobrevivieron y es una señora a la que entrevistábamos en horas de la tarde y contó, relató los terribles momentos que vivieron cuando escucharon el estruendo. Y también luego vieron a la señora que minutos antes había subido en un punto en otro cantón y ya estaba sin vida. Adelante, buenas noches. Vamos con otro aparatoso accidente de tránsito, esta vez entre un bus y una camioneta que se produjo en el centro de Guayaquil. El conductor del liviano vehículo resultó herido. Al parecer, fallas en el semáforo habrían incidido en este percance vial. El choque se produjo aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este jueves. Según testigos, la camioneta circulaba por la calle Tulcán e impactó al bus de la línea 8 que iba por la calle Luis Urdaneta, terminando ambos vehículos estrellándose contra una vivienda y derribando parte de la pared. En el momento del siniestro, unos 10 pasajeros iban en la unidad de transporte, pero ninguno resultó herido. Personal del Cuerpo de Bomberos de la Cruz Roja llegaron al sitio para atender al conductor de la camioneta, quien estaba herido entre los fierros retorcidos del automotor. Estaba atrapado, la persona estaba atrapada en la camioneta y el personal de rescate tuvo que realizar el corte y la extricación de la puerta lateral izquierda. El personal de paramédicos estabilizó al paciente. Después de media hora, el conductor de la camioneta pudo ser rescatado y llevado a una casa de salud. De su lado, el conductor del bus implicado permaneció en el sitio y dio su versión. Sola roja, él venía por acá ya en la verde, entonces que ya no se aguantó porque a la velocidad que venía él, jala para acá. Entonces eso es lo que pasó en ese instante. No me he ido porque yo no soy culpable. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito y de la ATM se hicieron presentes para determinar las causas de este siniestro. Moradores del sector denunciaron que el semáforo de la calle Tulcán tenía fallas y tal como lo pudimos constatar, solo encendía las luces verde y amarilla, pero no la roja,
por lo que se presume que esta situación habría incidido en el accidente. Desde la ATM se nos informó que el semáforo en cuestión tuvo un cortocircuito en la madrugada, lo que provocó que no encendiera la luz roja, pero que en horas de la tarde de este jueves ya quedó habilitado. El bus y la camioneta fueron llevados a centros de retención vehicular, informó Wilber Quiñones. Un ciudadano de 63 años de edad murió al ser embestido por un vehículo en Cuenca. Según las autoridades de tránsito, el conductor implicado dio positivo en la prueba de alcoholemia y fue detenido. La muerte sorprendió a Ángel Quiyupangui, ciudadano de 63 años de edad, justo cuando esperaba a su esposa, apoyado a un poste de luz de la avenida Paseo de los Cañaris de la ciudad de Cuenca. Él estuvo esperándole pegado a un poste en la vereda, sobre la vereda, a su esposa para allá. Ella ya salía del trabajo para subir juntos a la casa. Un conductor ebrio cegó la vida del padre de 4 hijos cuando embistió con su vehículo de una forma horrenda. El video muestra el tremendo impacto que destrozó el cuerpo del ciudadano. El impacto es un atropello posterior, un estrellamiento. Cuando yo llegué al hospital y le destapé, él estaba sin su pierna porque fue cercenada completamente. El conductor de 24 años de edad fue detenido en estado de ebriedad y fue juzgado en flagrancia. El juez ordenó la prisión por 30 días. El joven puede enfrentar un caso de muerte culposa en estado de embriaguez, cuya pena va de 10 a 12 años. Conductor, ¿qué edad tiene y le hicieron la prueba de alcoholemia? Sí. En este caso marcó positivo. Positivo, sí. Un dolor tan grande por la irresponsabilidad de este señor en estado de ebriedad. ¿Cómo va a ser posible que salga y atropelle así? Porque tiene que pagar su irresponsabilidad. La familia se encuentra consternada y en medio del dolor envía un mensaje. Por eso es que por favor, si van a tomar, no manejen. No manejen. Dicen que a su familiar lo recordarán con mucho cariño, ya que fue un ser ejemplar. Era un amor, era mi hermano, era mi hijo, era muy llevado con todos. Así lo voy a recordar con cariño. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco. Gracias, queridos amigos, por permanecer en nuestra sintonía. Este sábado, 16 de agosto, todo el equipo de combate estará en el parqueadero del Centro Comercial El Fortín, en el noroeste de Guayaquil, para compartir con su fanaticada. En el evento, que empezará a las 4 de la tarde, habrá artistas invitados. Después de la gran acogida de la firma de autógrafos de combate el miércoles en el Mall El Fortín, todos quienes forman parte de tu reality de competencia favorito calientan motores para lo que será el mega evento de este sábado 16 de agosto en el mismo centro comercial ubicado al noroeste de Guayaquil, donde vivirás una experiencia inmersiva en el programa. Vamos a ir con todo el staff de combate, tanto producción como con los de test, con los 6 azules, con los 6 naranjas, Carlos José, Emiliana. Vamos a estar en los parqueos del Mall El Fortín desde las 4 de la tarde con un show en vivo. Vamos a tratar de llevarles la experiencia combate. Y eso no es todo, porque habrán artistas invitados como Ruido School, Millennium y David Cam. ¿A quién quieres mentirle si todavía me amas? Y estamos confirmando más artistas también para que esto sea un show de entretenimiento gratuito, con sus ídolos de la televisión, con la gente de combate que este año cumple 15 años en su primera edición. Guayaquil será el escenario donde Combate encenderá la adrenalina, pero ten en cuenta las siguientes recomendaciones. La organización de Mall El Fortín es 10 de 10. La gente tiene que ir, que saber ir con la tranquilidad de que van a estar cuidados, de que van a estar protegidos, de que hay que ser ordenados como en todo evento masivo, de que es un evento gratuito. El show empieza a las 4 de la tarde. Entonces que vayan con tiempo, que vayan hidratados, que vayan a cubrirse del sol, pero que vayan sobre todo con toda la intención de divertirse y de conocer a sus combatientes favoritos. El evento terminará a las 6:30 de la tarde. Informó Adriana Peralta. La revista National Geographic eligió como portada una fotografía de un guayaquileño que captó al volcán Cotopaxi reflejado en una laguna del Parque Nacional durante un amanecer. Este informativo entrevistó al fotógrafo, quien reconoce que esto es un impulso turístico para nuestro país.
Todo inició como una aventura para acampar entre amigos en la que llevó todos sus equipos y muchas ganas para obtener buenas fotografías, pero nunca pensó que eso terminaría en una portada de la revista National Geographic. Quien captó esta imagen fue el guayaquileño Eric Ramos, a quien lo visitamos en su casa y nos contó cómo fue esa madrugada en la laguna de Santo Domingo del Parque Nacional Cotopaxi. Realmente esto fue como a las 5 de la mañana. Decidí tomar estas fotografías ahora porque es una de mis horas también favoritas. Es el momento en la que recién salen las primeras luces del día, se pone a su lado, le da un dramatismo increíble. Obviamente ya el paisaje como tal es el protagonista, el volcán de frente, y por lo general siempre en las mañanas no hay tanto viento. Por eso busqué esta hora precisa para que el viento esté calmado y que la laguna sea lo más reflectiva posible como un espejo. Tiene 33 años y más de 10 se ha dedicado a esta su afición, obtener las mejores postales como las que vemos en otras que tiene entre sus archivos. Y cuenta que ahora este tipo de reconocimiento es una ventana para el turismo ecuatoriano. Tenemos un país con una biodiversidad, tenemos tantas joyas, tantos rincones que tiene que todavía ser explotado, tiene que literal todo el mundo conocerlo. Esta es su cámara que lo acompaña por los Andes de nuestro país y también en el mar, porque es amante de las fotos de nuestra belleza marina. Su lugar preferido es Galápagos, donde ha pasado cerca de tiburones martillo. También ha saludado con lobos marinos, ha posado con mantarrayas gigantes, entre otras historias que muestran lo mágico de Ecuador. Un lugar en que me sumerjo y me convierto en un pez más, como digo. Puedo pasar horas metidos en el océano y es algo que literal estoy con el corazón encendido. Ahora espera solo la revista física, que será en octubre, y nos cuenta que cree que todo esto es un sueño. Asegura que no olvida aquel momento cuando comenzó a componer esa imagen y terminó presionando el obturador para dejar al país en lo alto. Informó Charlie Pisa. Gracias por preferirnos. Las cifras de violencia sexual en el ámbito educativo siguen siendo alarmantes, así lo afirma CEPAM y Centros de Derechos Reproductivos. Por esto instan al gobierno a ejecutar las acciones que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Paola Guzmán, estudiante que fue víctima de abuso en su escuela y se suicidó. Casi 23 años después del fallecimiento de Paola Guzmán Albarracín, adolescente que se quitó la vida tras sufrir violencia sexual y quedar embarazada del aquel entonces vicerrector del establecimiento donde estudiaba en Guayaquil. Y 5 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó tomar medidas a Ecuador para frenar la violencia sexual en el ámbito educativo, incluyendo la implementación de educación integral en la sexualidad. Organizaciones sociales como CEPAM y el Centro de Derechos Reproductivos se reúnen de nuevo para dar a conocer avances y brechas, pero las cifras siguen siendo desalentadoras. Según datos recopilados por el observatorio que lleva el nombre de Paola, entre enero de 2024 y abril de 2025, se registraron 28.955 casos de violencia sexual en el sistema educativo, que equivalen a 7 casos por día. La mayoría de las víctimas eran adolescentes de entre 13 y 15 años. Si tuviera que hacer un balance, diría que hoy, a 5 años de la sentencia, el Ecuador todavía tiene pendiente el cumplimiento de esta garantía de no repetición y precisamente por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía mantiene abierto el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia. Datos analizados hasta el 2023 demuestran que el 93% de los casos de violencia sexual dentro del ámbito educativo ocurrieron en establecimientos públicos. 3.489 docentes y autoridades estuvieron acusados y más de 200 miembros de personal administrativo y de limpieza, pero solo el 57% de procedimientos abiertos por el ministerio culminaron con la destitución del funcionario implicado. Hay que reconocer que también hay un subregistro y es un subregistro que está marcado justamente por todos los estereotipos de género que no necesariamente permiten que se hable o que las víctimas reconozcan que están siendo víctimas de un hecho de violencia sexual. Pero no son solo cifras, se trata de vidas inocentes, de un círculo de víctimas que se amplía a madres como Petita Albarracín. Por todos y todas hicieron un llamado a honrar la memoria de Paola.
Le interpela al Estado en la necesidad de romper algo con lo que no tuvo Paola en su momento, que es un canal abierto para identificar, para denunciar, para ser acompañada de manera integral frente a un hecho de violencia. Informó Adriana Peralta. Este sábado, 16 de agosto, el Registro Civil llevará a cabo una nueva jornada extraordinaria de atención, esta vez enfocada en la emisión de pasaportes. La atención será de 8 de la mañana a 2 de la tarde.